noches. Nos da un gran gusto y un placer poder saludarlos una vez más en su programa Aviva el Podcast. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que sabemos que se van a estar conectando tanto en esta transmisión en vivo como también en otros días, pues van a estar ahí viendo el programa, comentando, compartiendo. Muchísimas gracias. La verdad es de que sin ustedes muchas veces sería muy difícil poder estar realizando este programa. Dios los ha usado también para bendición a este ministerio Aviva. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Mi nombre es Luis Vides y un día más pues estamos acá para poder compartir de un programa con un tema bastante especial, bastante importante, con invitados especiales también. No me encuentro solo, hoy habemos varios, pero voy a presentar siempre a mi compañero de fórmula, Josué. ¿Qué tal? Muy buenas noches o muy buen día a cada uno donde nos estén viendo o donde nos estén escuchando. Le damos la más bienvenida a un programa más de Aviva el Podcast. Muchas gracias por ya acompañarnos durante un año. Ya ha sido bastante el recorrido, ya hemos celebrado varios programas con muchos invitados especiales. Gracias por tener ese tiempo, por venir a compartir la palabra del Señor. Y la verdad es que esto, como lo decía Luis, no sería sin su fina audiencia posible. Y sobre todo sin la ayuda del Señor, pues esto no estaría llevándose a cabo. Y antes de pasar a conversar directamente con nuestros invitados el día de hoy, pues queremos agradecer a Marpensa TV por el patrocinio. Gracias por siempre creer en este proyecto. Y cualquier duda que ustedes puedan tener sobre el deporte nacional, internacional y todo lo que está pasando a nivel local, lo pueden ir y visitar en marpensatv.com y seguir en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, para estar al día de todo lo que está ocurriendo en el deporte. Muy bien, y ya los vieron, el día de hoy pues estamos acá con Generación de Cambio y les vamos a pedir que puedan saludar a nuestro público el día de hoy. Sí, gracias muchachos por la invitación que nos están haciendo nuevamente. Amén. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes otra vez. Ahí sí que nos sentimos orgullosos de estar aquí, ¿verdad? Compartiendo con ustedes. Y mi nombre es Christopher Valcárcel y gracias de nuevo por tomarnos en cuenta. Y estoy acompañado con mi pastor Fernando Morales y también estamos juntos en nuestra página oficial de Generación de Cambio. Amén. Así es, Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder nuevamente estar en Aviva el Podcast, compartiendo con estos muchachos de Ministerios Aviva. Nosotros somos Generación de Cambio y estamos pues alegres y gozosos de ser partícipes de este programa. Y bueno, de antemano, felicidades por ese año que hace poquito, ¿verdad? Cumplieron. Y adelante muchachos, porque los temas que se han compartido pues han sido de mucha bendición para muchos. Amén. Sí. Amén. Y así que la verdad es de que les damos la bienvenida y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Vamos a estar aquí compartiendo con los muchachos para que ustedes no se despeguen de la señal de Aviva el Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de el desinterés espiritual. Hace poco estábamos escuchando esta palabra nosotros en la congregación de ahí de un pastor, de un amigo pastor. Así es. Y la verdad es de que queremos profundizar un poco más acerca de este tema que viene a nuestra vida y que viene a retarnos en esta oportunidad. Muchos hemos escuchado acerca del desinterés, muchos hemos escuchado acerca de cómo muchas cosas dentro del mundo nos hacen que nosotros perdamos la atención o el enfoque de aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo pues anhela que cada uno de nosotros podamos mantener aún en estos días. Y vamos a estar hablando de este tema, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que los muchachos de Generación de Cambio junto con nosotros de Ministerios Aviva estamos motivando una actividad que habla acerca de avivando generaciones, y muchas veces nosotros sabemos que ese cambio, ese despertar viene desde lo profundo de nosotros, desde la intención que tengamos, desde los pensamientos que tengamos, y nosotros sabemos que con la ayuda del Señor lo podemos alcanzar, los cambios que definitivamente pues nos van a ayudar espiritualmente. Pero ¿por qué hablar acerca del desinterés? ¿Por qué mencionar acerca de esto en este tiempo? Porque la iglesia en general se encuentra pasando por un tiempo en donde cada vez hay más frío, cada vez estamos teniendo menos amor, cada vez estamos como si bien somos muchos en número, pero como que algo está sucediendo. Y
que hoy en día pues necesitamos tener esa luz de alerta y decir, bueno, tenemos que volver nuestra mirada hasta nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando acerca de 5 puntos el día de hoy. Yo voy a dejarle aquí el tiempo a José para que pueda continuar. Sí, hablando un poco acerca de esto, ¿por qué nace la idea de Avivando Generaciones? La verdad es que cuando lo platicábamos, pues sonaba muy lejos. Pero ahora ya está a la vuelta de la esquina y la verdad es que es un tiempo, como bien lo decía Luis, donde están pasando muchas cosas, pero la verdad es que la iglesia en general está entrando en un tiempo de crisis, de donde más que acercarse, como que busca cada día y pone de su parte cada miembro, cada joven, de alejarse más de la iglesia, más de los caminos del Señor, incluso dañando esa relación que en algún momento pudo haber existido entre Dios y cada una de las personas. Entonces es importante en estos tiempos intentar acercarnos, y como les digo, esto de nada sirve si es obligado, si nada sirve que alguien venga y nos esté obligando a hacer las cosas, porque como bien lo decías, esto tiene que nacer desde ahí, sí que de lo profundo de nuestro corazón. Y el primer punto, hay algo que está sucediendo y es la indiferencia en el cuerpo de Cristo. Bien, hablando acerca del tema del desinterés espiritual, pues creo que, como ya lo mencionaron ustedes, la iglesia está pasando por una etapa bastante difícil y es momento de que nosotros pues, despertemos, ¿verdad? Y lo que hablaban también acerca de Avivando Generaciones, pues ese es el objetivo, de que nuevamente vuelva a encenderse ese fuego que probablemente se ha estado apagando en el corazón de los creyentes, ¿verdad? Y Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, notar que él no le estaba diciendo que Dios lo iba a hacer, que el Espíritu Santo lo iba a hacer, sino el consejo era que él mismo lo hiciera. Ahora, tocando el punto de la indiferencia, ¿verdad? Podemos notar nosotros que ese mismo frío espiritual nos ha hecho indiferentes, tal vez no entre nosotros como creyentes, aunque en una parte sí, porque hemos descuidado esa hermandad, esa unidad, eso de motivarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero más que todo, la indiferencia en cuanto a la fe, a poder nosotros hacer caso omiso a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos endurecido nuestros corazones y hemos dejado prácticamente de escuchar a Dios porque hemos caído en una situación de conformismo, de estancamiento y de parálisis espiritual, que eso es prácticamente a lo que se refiere el desinterés espiritual. No, es cierto, y la verdad, actualmente estamos viviendo una de las etapas donde el desinterés espiritual está en lo más alto, porque si nosotros nos ponemos a pensar de todas esas personas que se han estancado y no han avanzado en buscar más de Dios y se estancan en ese mismo lugar, es porque hay un desinterés espiritual en sus vidas. Y yo estaba leyendo hace poquito una entrevista del que por qué a veces le damos lugar al desinterés espiritual, y una de las causas también es no buscar a Dios. Y cuando nosotros no buscamos a Dios, caemos a un desinterés y no nos preocupamos si al orar, no nos preocupamos al buscar de Dios, no nos preocupamos al leer la Biblia, y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta ya estamos en un desinterés, cuando no nos preocupamos por nada lo que tenga que ver relacionado con Dios. Y parte del desinterés es que nos olvida las cosas de Dios, se nos olvida estar en las cosas de Dios a veces. Sí, la verdad es que es uno de los puntos bastante fuertes. Hablar acerca de la indiferencia nos lleva a dejar de hacer muchas cosas. Sí. Y cuando sentimos es como nos damos cuenta de que ya estamos muy lejos de donde en algún momento pudimos haber estado tan cerca. Otro punto también bastante importante es la pérdida de ese primer amor que nos hizo acercarnos a Dios, que nos hizo reconocerlo como nuestro Salvador. Sí, en Apocalipsis 2:4 la palabra del Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y pareciera ser que
que nos están hablando ahí sí que de algo como muy fácil de perder. Yo considero que para nosotros mostrar un desinterés va comenzando como aquel reloj de arena, ¿verdad? Comienza de poquito a poquito, comienza a caer, ya comienza a caer, y uno dice al inicio, bueno, por ejemplo, el no orar, ¿verdad? O hablar con el Señor el día de hoy, pues un día que él deje de hablar con él, pues no me va a hacer nada, ¿verdad? Por ejemplo, y después cuando uno siente, pasó una semana, luego 15 días, luego un año, o como aquella historia, ¿verdad? Que andaba la persona buscando sus lentes, dónde estaban sus lentes, no podía ver, se había tropezado, ya había cometido un montón de errores porque no encontraba sus lentes. Al tiempo, a los meses, encontró sus lentes metidos dentro de la Biblia, porque fue la última vez que los usó para leer la palabra del Señor, y pasó meses sin leer la palabra del Señor, y por eso le pasaron muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que comienza de a poquito, ¿verdad? Perder el primer amor. Y en el versículo anterior, que tal vez no lo mencionamos, en Apocalipsis 3, 15 al 16, también dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí estamos hablando de ser de una forma o de otra, pero medio no. Y aquí hablando acerca de perder el primer amor, ya es donde vamos nosotros viendo cómo poco a poco dejamos de hacer las cosas, ¿verdad? Y es impresionante, ¿verdad? Pero en ese mismo pasaje de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 3, versículo 20, dice, se hace una invitación, ¿verdad? Y dice: Jesús, he aquí, yo estoy en la puerta. Ajá. Y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, hay algo bien importante aquí. Nosotros muchas veces utilizamos ese versículo como para evangelizar y decirle a la gente que el Señor está tocando la puerta de su corazón, pero notemos que esa es una palabra para la iglesia. Para la iglesia. No es específicamente para el inconverso, ¿verdad? Y lo que ahí Dios está diciendo es que Él está a la puerta esperando, porque cuando hay desinterés espiritual se va la insensibilidad de nuestros corazones. Entonces nos volvemos duros, y por más que se nos diga que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra, que estamos conformes, ¿verdad? Entonces, indirectamente o inconscientemente nos hemos salido del propósito, y por eso el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de mis abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No, y yo creo que, y perdón para esto, pero con esto que estamos hablando, cuando yo escuchaba esta enseñanza en la iglesia y la estaba escuchando, había una parte que tal vez fue la que hizo que me diera la idea de hablar acerca de este tema, y es que tenemos mucho tiempo nosotros de haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Y que tal vez esa emoción, esa entrega que teníamos al inicio, con el tiempo ha ido menguando. Y si podemos decirlo acá, yo creo que, y esa noche se decía también, yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento. Cuando recibimos a Cristo, venimos con aquel fervor, con aquellas ganas de hacer las cosas, y poco a poco como que nos vamos acostumbrando al ritmo, o creemos de que no está mal que creamos que tenemos de parte nuestra la salvación, pero también como que creemos, bueno, ya la tenemos, me voy a acostar en una hamaca y voy a tomarme un mi coco y ahí me voy a quedar, ¿verdad? Entonces, perder el primer amor, esa pasión, creo que es una de las cosas que más está ocurriendo hoy en día, ¿va? Algo que dijiste me gustó bastante, porque le dijiste que cuando nosotros nos convertimos a Cristo estamos con aquella emoción de servir a Dios, porque con aquella emoción grande, ¿va? Pero cuando nosotros nos acostumbramos, ya no lo hacemos de la misma manera como al principio lo hacíamos, es porque estamos perdiendo el interés también. Sí, y nos estancamos. Así es, y bueno, al ir perdiendo ese primer amor, comenzamos a tener ciertas consecuencias también. El desinterés lleva a consecuencias graves en nuestra vida. Incluso uno de los más importantes que yo señalo es incluso a perder todo aquello que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, porque a veces el Señor nos ha entregado esos talentos, como lo hemos hablado. Cada uno de nosotros tenemos grandes talentos, y el Señor, cuando ha visto nuestra disposición, también nos ha dado ese regalo que son los dones. Y recordemos algo, de que los dones se deben de poner en práctica, no se deben de quedar, porque el talento es para mí, pero el don es para la iglesia. Esa es la diferencia. Entonces, es uno de los puntos en los que caemos nosotros, de que todo lo que el Señor me había dado en algún momento, por mi desinterés, lo voy a perder. Sí, y el detalle en esto es de que llegamos también a un punto en el que
dejamos de, por un lado, por el mismo desinterés de confiar en Dios y de buscar a Dios para que sea Él quien ilumine nuestras mentes y nos guíe, y nos ¿qué les digo yo? Examinamos. No, nos sobrepasamos porque pensamos que nuestra capacidad es la que va a poder superior. hacer todo, ¿verdad? Por decirles esto, por ejemplo, yo me recuerdo, ¿va? Cuando uno empezó y empezó con ese ánimo y con todo eso, si a uno le dejaban un privilegio, ¿qué hacía uno? Uno oraba, ayunaba. Si era posible, ayunaba, llegaba temprano a la iglesia, se postraba en el altar, ¿verdad? Pero la presentación también, exacto, la íbamos bien vestimenta. vestidos, pero con el tiempo Sí. empezamos, ¿no? Ahora ya puedo predicar, de esto voy a hablar, de esto voy a hacer, o esto voy a... Entonces ya no oramos, ya no le decimos al Señor que nos oriente, que nos ilumine, y estamos siendo dependientes de nosotros mismos y de nuestro talento. Y probablemente sea ese uno de los motivos por el cual la iglesia se vive enfriando o se está enfriando, porque como ya no vamos al Señor para que Él nos dé ahí sí que lo que debemos de hablarle a la iglesia, sino que únicamente decimos, bueno, tengo que predicar, por ejemplo, el fin de semana, bueno, tengo aquí esto, de esto voy a hablar y ahí estuvo. No nos arrodillamos, no vimos nosotros en esa parte cuál era el sentir, cuál es el ambiente de la iglesia. O sea que esto es bastante importante para usted que nos está viendo, ¿verdad? Yo sé que en Facebook nosotros ocupamos ahí el tiempo para edificación también, como es este programa, pero también perdemos el tiempo. No, y hemos ido un poco más allá todavía, les voy a decir, porque ahora tenemos, por ejemplo, el internet, que nos facilita todo. Entonces ahora solo buscamos tal tema y ahí nos tira de todo. Y a veces no analizamos. Exacto. Porque todo lo que se sube a internet no todo es bueno, no todo lo que está pegado a palabra, porque siempre lo hemos dicho, el hombre en estos tiempos ha cambiado la forma de interpretar la Biblia a conveniencia. Y ojo, porque a veces hay muchas plataformas, así como tiene su lado bueno, también tiene su lado malo, y a veces caemos de que, lo que escuché, eso es, y cuando yo puedo estar diciendo algo que contradice totalmente lo que el Señor quiso dar a entender a su iglesia. Y entonces cuando ya estamos haciendo nosotros las cosas solo por hacerlas, por salir del paso, ¿qué es lo que sucede? La consecuencia de lo que estamos hablando. ¿Cuál es esa consecuencia del desinterés? Por ejemplo, en el tema que traemos nosotros acá escrito el día de hoy, estamos ahí mencionando la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno se le dio 5, al otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. El que se le dio 5 talentos, pues lo tuvo multiplicó. otros 5 talentos, al de 2 otros 2. ¿Y recibieron qué de parte de su amo? Recibieron felicitaciones, recibieron que habían sido buenos, que habían sido diligentes, que habían sido personas que ahí sí que estuvieron prestos pues a hacer lo correcto. Pero aquel que le fue dado 1 y que lo que él hizo fue irlo y lo escondió, lo enterró, ¿verdad? Y lo guardó y dijo, para que nadie me lo robe o para que no me lo gaste. Y ahí lo tuvo escondido. Y al final de cuentas, ¿qué fue lo que el Señor o el amo terminó haciendo con este hombre? Dice en Mateo 25, 26 al 30, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, echó fuera al siervo inútil a las tinieblas. Entonces, ¿qué va a pasar en esa parte así? Cuando nosotros tenemos un desinterés y el desinterés nos va ganando y ya se va llenando el relojito, lo que vamos a terminar nosotros haciendo es que vamos a perder a esa oportunidad, esa bendición. De repente antes predicaba y hoy, como lo hago solo por salir del paso, ya no me van a poner a predicar. Si antes cantaba y me preparaba y se sentía la presencia de Dios y hoy ya soy más un show que otra cosa, ¿me van a dejar? Es que pasa lo que el mismo versículo dice, ¿verdad? Porque más abajo dice, y quitarle el talento y dárselo al que ganó más, ¿verdad? Entonces, a veces por descuidados nosotros, Dios nos ha confiado cosas importantes. ¿Y por qué nos las ha confiado? Porque Él es soberano y Él ha puesto su mirada en nosotros y somos, digamos, el instrumento que Él quiere usar con eso que Él nos ha dado, pero tenemos que cuidarlo, porque si no, otro va a tenerlo nosotros y va a pasar lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Así es. Interesante en eso. Sí, la verdad es de que este tema está bastante bendecido. ¿Y por qué lo estamos hablando? Y lo vuelvo a recordar, porque nuestra intención, o al menos de los ministerios que nosotros pues representamos y que hemos estado trabajando con juventud, con hermanos en las iglesias donde nos han permitido, las iglesias que han participado, yo sé que tienen siempre ese anhelo y ese deseo y nos hemos encontrado de todo. Hay personas en las redes sociales que muchas veces están diciendo, bueno, yo de repente no me estoy congregando, no me gusta esto, no me gusta aquello.
y al final de cuentas pues debemos de recordar que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, debe estar puesta en el Señor, y que cada uno de nosotros debemos de estar trabajando para Él de la mejor manera. Ya vimos esa consecuencia entonces, como perder ese talento y que el Señor pues se lo dé a otra persona. ¿Y por qué estoy hablando todo esto ahorita? Porque el siguiente punto es que nosotros, para evitar caer en el desinterés, en la frialdad, en perder nuestro primer amor, como lo podamos ver, debemos de estar siempre vigilantes. Así es, eso es algo muy importante, de que siempre debemos, así como dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en ese desinterés no nos percatamos, y cuando sentimos ya nos devoraron. Ya cuando sentimos, ya el adversario hizo con nosotros lo que quiso. Porque algo que debemos de saber, de que el enemigo no está allá afuera de la iglesia, sino que está dentro, viendo quién cae, viendo quién deja, viendo tantas cosas para solo jalarlo para afuera. Y es importante como iglesia, máxime como jóvenes en este tiempo, tenemos que estar escuchando, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo pongo un ejemplo en esa parte. Tenemos que ser como unos soldados. Estar atentos y estar vigilando de los ataques que podamos recibir si nosotros nos descuidamos, si no estamos vigilando, ¿verdad? Un soldado está atento a lo que está pasando alrededor, está vigilando, está cuidando esa zona. Así tenemos que ser nosotros también, estar vigilando nuestra zona. Y no es que vamos a pelear con la gente ni nada, sino que vamos a estar vigilando a lo que el diablo está haciendo alrededor nuestra. Y si nosotros vigilamos, vamos a estar conscientes de lo que el diablo quiere hacer contra nosotros. Algo que puedo añadir yo y que va con esto que estamos mencionando de la vigilancia, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, hay una cuestión tan importante. Recordemos que las 10 vírgenes representan a la iglesia, tanto las prudentes como las insensatas. Así es. Y es lo que se está viendo hoy, más insensatez que prudencia. Que prudencia. Vaya, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ellas se descuidaron. Miren, dice la Biblia que a la antes de que el esposo llegara, porque ellas estaban esperando al esposo, dice que ellas se quedaron dormidas. Pero lo que miro yo ahí es que las 10, tanto las prudentes como las insensatas, ese sueño ya está llegando a este tiempo. Y me preocupa mucho porque las prudentes dicen que cuando se escuchó la voz que dijeron, ahí viene el esposo, todas despertaron, ¿verdad? Todas despertaron, y ahí fue donde las insensatas se dieron cuenta que estaban, digamos, sus lámparas apagándose porque no llevaron aceite y ya no tenían combustible, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo quiero llegar es que ese sueño va a llegar para las dos partes. Sí, tanto para los prudentes como para los insensatos. Y yo quiero ahí en ese hacer un punto. A veces nosotros cuando yo siento que lo hemos dicho, lo hemos platicado, de que a veces nosotros decimos, bueno, yo salvo mi responsabilidad con esta generación, yo salvo mi responsabilidad con el hermano, pero creo que si somos cristianos no podemos, porque al decir yo salvo mi responsabilidad es como decir, yo ya no quiero seguir hablándole a las personas, o al menos a esta persona ya no. ¿Cuál es el motivo o la circunstancia de que eso es lo que está haciendo la iglesia? De que no me importa lo que está pasando allá afuera, porque media vez yo salvo mi responsabilidad aquí adentro, todo va a estar bien. Pero lamentablemente estamos entrando en algo que el Señor no nos pidió. El Señor nos dijo, vayan y refúgiense en las iglesias, vayan y hagan todo adentro de las iglesias, porque al final de cuentas eso va a ser lo más importante. No, o sea, nosotros como cristianos debemos de salir allá afuera, incluso aunque nos digan, miren, es que ¿por qué están haciendo esto? O sea, tantas cosas que podemos nosotros estar mencionando alrededor, pero es que en algún punto tenemos que alcanzar tanto inconversos como aquellos que se han alejado del Señor. Es que les voy a decir, eso es lo que nos ha estancado, el encerrarnos dentro de la iglesia. O sea, no estoy diciendo con esto que no es importante congregarse, porque la Biblia dice que es importante que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero lo hemos tomado tan así tan de que así tiene que ser. Exacto, o sea, las iglesias, miren, la semana tienen cultos casi toda la semana, sí, ¿verdad? Y no hay un momento en el que puedan salir, como dice Josué, a hacer el trabajo de la obra. Y eso es lo que ha estado
estancando prácticamente al creyente porque la gente se acomodó. Y le voy a decir, lamentablemente muchos piensan que van a ser salvos porque van a la iglesia. Y aquí puede que piensen que me estoy contradiciendo porque es importante congregarse, pero ir a la iglesia no te salva, ¿verdad? Exacto. Si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos y tratamos la manera de cumplir el propósito de Dios, vamos a perdernos. Mucha gente en aquel día va a decir, ¿por qué me quedé? Sí. No hay amor. No hay amor y nunca se puso o nunca tuvimos ese momento de decir, ¿será que yo estoy haciendo bien las cosas como el Señor quiere? Uh-huh. Y puede ser de que entre tanto hacer que nos perdimos entre el hacer y confundimos la presencia con el emocionalismo. Ese es buen punto también. Entonces hay muchas cosas que podríamos seguir nosotros hablando acá, por qué ese desinterés está entrando y como lo decías, y está dando ese sueño espiritual. Y nótese algo bien importante, yo no me aparto de que los pastores quieran que sus iglesias estén bonitas, grandes, lujosas, llenas, que tengan pantallas, que tengan luces, que tengan buenos equipos de sí, sonido. no, de eso muy no hay bien, ningún problema. está bien, pero yo pienso que nos hemos desenfocado. Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó, como decía José, a predicar la palabra, a testificar. El mundo está necesitado de que nosotros le demos una palabra y se nos está yendo el tiempo en edificar templos. Y está bien, yo no digo que no, porque lo tenemos que hacer en algún momento, pero no basar todo nuestro tiempo en eso. Sí, nosotros, gracias a Dios, pues acá hemos tenido a muchos hermanos, a muchas hermanas que han venido a compartir de la palabra del Señor y han venido aquí a darnos sus comentarios y yo he escuchado cómo han sido usados por el Señor, he escuchado cómo han hablado acerca, por ejemplo, de la multiplicación, han estado hablando acerca de hacer el trabajo y es bueno en esa parte seguir y que aunque sean de otra congregación, pues seguir participando junto con Ministerios Aviva. Hay una cosa que yo cuando comencé a seguir al Señor me gustaba mucho hacer y era leer mucho con respecto al liderazgo juvenil. Me gustaba bastante leer, me gustaba leer acerca de Lucas Leith, por ejemplo, que es uno de los que mucho llamaba la atención con especialidades juveniles, pero una de las cosas que leía entre tantos de los libros, tanto de él como de otros escritores, una de las cosas que decía es de que había que planificar en la congregación era destinar tiempo, esfuerzo, dinero para trabajar con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones hoy en día están más entretenidas en un aparato tan pequeño, algunos tan delgados, y este aparato nos aleja de la presencia del Señor mucho más que la televisión como antes, ¿verdad? Que decían, ay, la televisión es del diablo y hoy casi no miran televisión. Ahora miran televisión y ahora... Y si están en la sala viendo televisión, están en los teléfonos. En los teléfonos. Exactamente. Entonces, el teléfono vino... Estamos, ¿verdad? Estamos, porque también lo hemos hecho alguna vez. Pero el teléfono vino a desconcentrarnos. No es que esté mal el uso del teléfono o no es que esté mal para la función que tenga que servir, pero muchas veces lo que está haciendo es apartarnos. Lo que está haciendo es decir, bueno... No, yo aquí estoy más entretenido, me meto a una plataforma de videos, por ejemplo, cortos, y puedo pasar hasta 2-3 horas sin darme cuenta. Y entonces eso, al final de cuentas, lo que está trayendo a nuestras vidas es de que cada uno de nosotros, pues vayamos durmiéndonos, como decía Fernando, ¿verdad? Que es muy buen punto, vayamos durmiéndonos y que veamos pasar frente a las narices de la misma iglesia ideologías de género, que estén pasando frente a la iglesia cosas satánicas, que estén haciendo rituales en eventos, o sea, literalmente la iglesia parece estar como diciendo, no importa. Es que está pasando definitivamente porque la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos, ¿verdad? Y nosotros estamos siendo testigos de eso y no queremos reaccionar, no queremos volver en sí como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo dice que volvió en sí y eso me dice mucho porque él despertó prácticamente de ese sueño y volvió nuevamente al Padre. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Sí, yo creo que para terminar ya con respecto a este tema y que podamos ahí
comentar así brevemente lo de la actividad porque estamos hablando. Esto es un llamado para que nosotros renovemos nuestras fuerzas, amén, nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas en la iglesia. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros podemos caer muchas veces en un desinterés espiritual, pero siempre nosotros tenemos esa oportunidad para poder renovarnos, para poder cambiar, como decía Fernando, volver a los brazos del Padre, ¿verdad? Con esa historia, pero eso significa una decisión activa. Eso quiere decir que debemos de actuar. Sí, así es. Bueno, y ya para casi ir cerrando el programa del día de hoy, la verdad es que desde hace meses pues hemos venido hablando acerca de esa actividad que es Avivando Generaciones. La verdad es que nosotros lo habíamos propuesto hacerlo en otro tiempo, pero ahí sí que creo que Dios ha visto la disposición, ha visto el interés de que esto no solo lo queremos hacer por llamar la atención, sino que como lo hemos dicho, es momento de que la iglesia una fuerzas. Es momento que la iglesia comience a unirse, no ver de qué denominación somos, sino que al contrario, todos debemos de armar un frente común frente a las artimañas del enemigo, que cada día se han vuelto más intensas, cada día están más enfatizadas en lo que quieren hacer. Alguien dijo de que la agenda que tiene el enemigo contra el mundo para que se pierda está más actualizada, está cada día más rigurosa. ¿Y qué está haciendo la iglesia frente a ese tipo de cosas? Muchas veces no se está haciendo nada, pero creo que este es un tiempo, es un momento donde la iglesia, todos juntos, podemos comenzar a volver a avivar ese altar en medio de estos tiempos, en medio de Guastatoya, en medio del progreso, y para que esto comience y quién quita que el Señor nos dé esa bendición de que pueda ser un avivar, de un despertar otra vez de esta juventud, de esta generación. Sí, ese es el deseo nuestro, y con esta actividad poder motivar, ¿verdad? Motivar en el asunto del avivamiento. Recordémonos que avivamiento no es manifestaciones espirituales, avivamiento es despertar, estar activo, estar trabajando, eso es avivamiento. Entonces, es lo que deseamos y esperamos por esa razón, pues que los que aún todavía no tienen su entrada puedan comunicarse con nosotros. Ya nos quedan muy pocas, pero todavía hay oportunidad para que puedan asistir, ¿verdad? Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Tal vez el Congreso no es realmente el que va a cambiar la vida de ustedes, ¿verdad? Pero va a ser un punto de partida que Dios va a marcar para un inicio de un avivamiento a las futuras generaciones. Amén. Puede ser una noche donde nos renovemos con el Señor. Sí. Es una noche especial donde volvamos a los pies de Cristo, y es importante que no te pierdas esta oportunidad de compartir Avivando Generaciones, que va a ser una noche especial, y esperamos de los que no tienen entradas todavía pueden comunicarse con nosotros para poder dárselas, porque Dios tiene grandes planes para ese día. Sí, por eso también se pensó que fuera un evento gratuito. Así es. Para darle la oportunidad a todos y que pudieran asistir sin ninguna excusa. Sí, la verdad es que le damos gracias al Señor por el tema del día de hoy. Bastante bueno. Pudiéramos pasar hablando horas acerca de este tema porque es algo que lo vemos actual. No queremos nosotros imponer nada ni dar ahí sí que ideas erróneas con respecto a este tema, sino simplemente llamar a la reflexión de que si estamos pasando por un enfriamiento, por un desinterés, por perder nuestro primer amor, como lo estábamos hablando, pues que vengamos nuevamente al Señor. Ahí donde tú estás, debes de reflexionar en cómo está tu vida, cómo lo has pasado. Sé que hemos tenido problemas muchas veces hasta dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, pero no debemos nosotros de dejar de hacer aquello por lo cual el Señor te ha llamado, aquello por lo cual el Señor te ha puesto en determinado lugar para poderle servir. Si en algún lugar te cierran una puerta, el Señor te va a abrir 5 más. Sí. Si en algún lugar de repente no te comprenden en esa parte como tú anhelas de la presencia del Señor, pues sirve para motivar a los hermanos en ese lugar, pero si es demasiado,
pues busca un lugar en donde puedas ser reconocido y puedas ser en esa parte así aceptado con ese anhelo y ese deseo para servir al Señor. Nadie es eterno en ningún lugar y todos debemos de comprender que aquí estamos de paso en esta tierra y que el lugar en donde nosotros tenemos que asegurarnos de que debemos de estar no es en un libro de una congregación, de membresía de una congregación, es en el libro de la vida, es en el libro en donde debemos de estar nosotros en la eternidad, ahí con el Señor. Entonces para eso debemos de vivir una vida que sea lo más santa posible y agradable al Señor, y que también hagamos lo que, por ejemplo, decía Josué, predicar de la palabra del Señor afuera, servir, como decía Fernando, ser renovados diariamente, como decía Christopher, y como yo les puedo motivar en esta noche, no dejar de creer en ese plan y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahí donde tú estás, yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este tema que hemos podido hablar, Señor. Sé que tú, Padre maravilloso, tienes todo el control de nuestras vidas, Padre. Esa persona que está viendo este programa, que está escuchando este programa, tú ministrala, Señor, con tu Espíritu Santo y motívala, Padre Celestial, para que pueda despertar nuevamente y ser renovada su mente, Señor. Yo te doy gracias, Padre maravilloso, y te pido, Señor, que tú bendigas en gran manera a cada uno de los oyentes de este programa. Muchas gracias por esta oportunidad, Padre Celestial, y queremos estar avivados, Señor, en tu presencia, Padre maravilloso, tener esa pasión por tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Y esto fue Aviva el Podcast.